La paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a tener este tiempo de meditación. Así que le pido que vaya abriendo su Biblia en la carta a los Colosenses. Vamos a continuar desde la mitad del capítulo 2 hasta la mitad del capítulo 3. De hecho, era la intención de este mensaje poder abordar todo el capítulo 3, pero se me hizo un poco largo debido a todo el contenido o la esencia de lo que Pablo quiere transmitir a los cristianos de Colosa, y yo he preferido hacerlo en todo caso más largo pero más detenido, cosa de poder sumergirnos en el contenido doctrinal de esta carta y poder entender un poco con más claridad qué es lo que Pablo espera realmente de los creyentes y de los cristianos de Colosa, que es de alguna manera lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Bueno, así que vamos a empezar orando. Dios nuestro, oh Señor Jesús, gracias. Señor, nos has amado de tal manera, pero de tal manera, Señor, que has entregado tu vida por nosotros en esa cruz. Nos has amado tanto que no has querido vernos sufrir ni una gota, Señor. Señor, has sido glorificado porque nos has librado de manera total y absoluta de la ira divina. Ahora has puesto esta esperanza en nosotros de vida eterna y por medio de tu Espíritu, Señor, hacernos caminar hacia la santidad. Te ruego que la perfecciones, Señor, y por medio de este culto, de nuestro tiempo de alabanza, de nuestro tiempo de oración, de nuestro tiempo de meditación y también de compartir la cena, Señor, que pongas entendimiento. Oh Señor, para que esto realmente tenga ese sentido y esa utilidad para nuestra vida espiritual. Dirígenos y dirígeme mucho en esta hora. Yo me pongo en tus manos. Vísteme de tu poder, Señor, para impartir este mensaje. Y crea oídos, Señor, en nuestro corazón para escucharlo. En el nombre santo de Jesús el Cristo. Amén. La meditación anterior, impartida por nuestro hermano Santiago, nos mostró detenidamente lo que fue la preeminencia y plenitud de Cristo. Y la verdad que esto es sumamente importante entenderlo. Tenemos que entender lo que abarca realmente esta corta expresión de Pablo cuando él escribe en el versículo 9 de Colosenses 2, porque en él habita corporalmente toda de manera absoluta la plenitud de la deidad, y ustedes, referido a nosotros, están completos en él. Y de verdad, hermanos, que hay una inmensa profundidad doctrinal en esta corta expresión. Yo quisiera, de hecho, detenerme solamente en este pasaje y estar en toda la mañana hablando de las implicaciones de la plenitud de Cristo hacia nuestras vidas. Pero sería redundar sobre lo que ya se expuso en el mensaje anterior, así que voy a utilizar Colosenses 2 desde el 11 en adelante como el contexto, la gran parte del mensaje, para adentrarnos a lo que es el capítulo 3 de Colosenses, del 1 hasta el 17. Solamente vamos a llegar hasta ahí. Entonces, Pablo escribe que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Cristo. La plenitud de la vida en todos los sentidos está
en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. La esencia de vivir, el sentido de la vida, la llenura de la vida está en Cristo. Si una persona quisiera tener una vida plena, una vida completa, esa vida está en Cristo. No hay otro lado donde podamos encontrar o buscar plenitud, sino solamente en Cristo. Él es la fuente de agua viva que va a saciar siempre la sed de nuestra alma. Él es el pan vivo que descendió del cielo que va a poder saciar el hambre de nuestro espíritu. En todos los sentidos, Cristo es la plenitud de la vida y por ende la plenitud de todo cristiano. Juan escribe en su Evangelio, en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Entonces, no hay otra cosa que pueda llenar al ser humano sino tan solamente Cristo. Pudiéramos escarbar entre la ciencia del mundo, entre los conocimientos, pudiéramos escarbar probablemente entre las las costumbres ortodoxas de las religiones, pero nunca va a llenar nuestra alma. Nada va a poder saciar nuestra alma excepto Cristo. Así que lo que de alguna manera Pablo está diciendo, hermanos, lo único que a ustedes los va a llenar es Cristo. Podríamos tener un cúmulo de conocimientos. Puede ser que una persona pueda de alguna manera extraordinaria adquirir todas las riquezas del mundo, pero no tener a Cristo va a hacer que él sea una persona desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Porque solamente Cristo puede saciarnos, solamente Cristo puede completarnos. De manera resumida, Pablo está diciendo eso, y el contexto de lo que es el mensaje o la porción de este pasaje se refiere a eso. Pablo va a estar refutando contra los argumentos de los falsos maestros que de alguna manera ellos querían, de hecho ya habían logrado persuadir a los cristianos de Colosa, diciéndole que ellos necesitan hacer más cosas para sentirse pleno. Y de alguna manera los llevaban hacia los ritos como de la circuncisión, hacia tener otra especie de culto como a los ángeles y de alguna manera a conservar cierta conducta ortodoxa como ritos religiosos que ellos debían sostener para sentirse ellos plenos. Pero Pablo va a desarmar todas esas doctrinas falsas y equivocadas y va a decir que solamente en Cristo está la plenitud de todo cristiano. Colosenses 2, 11 en adelante, una de las primeras cosas, yo entiendo a través de lo que dice el pasaje, que una de las, y de hecho a lo largo del Nuevo Testamento, una de las cosas que los falsos maestros vivían enfatizando, reclamando, era la necesidad de la circuncisión, la necesidad de esa marca eterna para poder sentirse parte del pueblo de Dios. Y era algo que de alguna manera está en la carta de los Gálatas, está en la carta de Romanos, está en la carta de Colosenses, está expuesto en varias de estas cartas. Entonces Pablo, a partir del versículo 11 de Colosenses 2, en él también fueron circuncidados. ¿En quién? En Cristo. En Cristo también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al eliminar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él, en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos, ¿sí? A nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándole todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, el legalismo judaizante o de estos falsos maestros siempre interponía la necesidad de la circuncisión, la necesidad de esa marca externa de pacto antiguo para ser parte o ser incluido en el pueblo de Dios. Sin circuncisión, de alguna manera ellos decían, sin circuncisión no hay inclusión. Lo que era la ley y las costumbres de la ley judía decía que cualquier extranjero que quería ser parte del pueblo judío tenía necesariamente que circuncidarse para ser incluido en el pueblo de Dios y de allí guardar toda la ley, todas las costumbres. Sin embargo, Pablo aquí, en este pasaje, no niega la necesidad de la circuncisión. Pablo no niega la necesidad de nuestra circuncisión, sino que demuestra que nuestra circuncisión ya está hecha en Cristo. De alguna manera, Pablo va a demostrar que todas las demandas justas de la ley fueron cumplidas por medio de Cristo y fueron computadas a nuestro favor. Todo es, para el cristiano, todo es representado por medio de Cristo. Todo lo que hizo nuestro mediador obra a nuestro favor. De eso se trata, que Él haya computado su vida a nuestro favor y que nosotros le hayamos imputado nuestras culpas a Él. De eso se trata la expiación en la cruz. Que Él nos ha computado su vida, todos los méritos, su vida perfecta, plena, nos ha sido computada a nosotros, y todas nuestras culpas y todos nuestros pecados y nuestras fallas le fueron imputados en sus lomos y clavados en la cruz. Pues bien, Pablo dice que todas las demandas de la ley fueron cumplidas en Cristo y computadas a nuestro favor. En este sentido, si el reclamo de ellos era que los gentiles eran incircuncisos, Pablo dice no. Ellos están circuncidados con la circuncisión, pero en Cristo, y va más allá todavía de lo que era el rito o la práctica externa, sino de alguna manera muestra la esencia de lo que implicaba la circuncisión. Porque gran parte de las costumbres judías tenía la circuncisión simplemente como un mero rito externo, sin entender lo que realmente implicaba la esencia de esa circuncisión. Cosa que el mismo Antiguo Testamento lo demuestra. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Sí? Todavía estamos en Deuteronomio, en el Pentateuco, y ya Jehová dice, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Mostrando la circuncisión como algo que operaba desde el corazón hacia afuera. La marca externa era simplemente la marca externa, pero la esencia de lo que era en sí la circuncisión radicaba en una transformación desde el corazón, cosa que los judíos no lo entendieron. Romanos 8:28, Pablo escribe, puesto que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, somos un pueblo gentil, pero no somos un pueblo incircunciso, sino somos un pueblo circuncidado, pero no con circuncisión hecha a mano, sino con la circuncisión hecha por medio de Dios a nuestro corazón, ejecutada por medio de Cristo. Y dice Pablo, lo que de alguna manera se cortó de nosotros no era la práctica de cortar el prepucio, sino cortó nuestra vida. Pablo dice, a ustedes le cortaron el cuerpo pecaminoso carnal.
Sí, o sea que nuestra marca más notable de que estamos de alguna manera circuncidados de nuestro corazón es que andamos en una vida nueva. Nuestra marca más notable de que pertenecemos al pueblo de Dios y de que estamos circuncidados de corazón es que andamos en vida nueva. Pablo dice, si es que hemos sido muertos con Él por medio del bautismo y resucitados en Él por medio de la fe en el poder de Dios. Esa es la esencia de la circuncisión. Quiero sentirme parte del pueblo de Dios, quiero sentirme identificado. Pues bien, la marca interna está en el corazón, nadie la ve, pero la marca externa es nuestra vida, que no se comporta de acuerdo al parámetro o al molde de vida mundana, sino al molde de Cristo. Eso está diciendo Pablo con palabras más directas cuando se refiere a la circuncisión. Entonces, de alguna manera, Pablo con esto está silenciando o acallando estos falsos argumentos de los maestros respecto de la circuncisión. Pero también estos maestros añadían que debían seguir sometidos a la ley, sometidos a ritos, a costumbres, y van más allá, a un sincretismo que tenía que ver también con adoración y culto a los ángeles y buscando esa especie de, probablemente de visiones, no sé, espirituales y cosas raras para poder estar en paz con Dios. Y de alguna manera, que si ellos no se comportaban de acuerdo a la ley, seguían en pecado y todo gentil pecador de alguna manera estaba bajo la lupa de Dios y bajo la copa de la ira de Dios para ser derramada. Estos falsos maestros rebatían la idea de que la plenitud estaba en Cristo. Ellos decían, no, está bien, se puede creer en Cristo, pero tú necesitas afeitarte o dejarte la barba. Tú necesitas usar velo. Tú necesitas, y una serie de costumbres, necesitas circuncidarte, necesitas guardar la Pascua, necesitas celebrar la Navidad, y tenían días festivos, costumbres de ritos, y una serie de cosas que eran impuestas. ¿Sí? Eso era el legalismo que quería de alguna manera imponerse. Y como diciendo, si no hacen esto están en pecado, porque ustedes son gentiles, ustedes están en pecados. El verso 14, Pablo escribe, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y Pablo ilustra esto como un certificado de deuda. De hecho, cada vez que una persona adquiría una deuda, tenía que firmar un acta o un certificado donde de alguna manera estaban todas las cláusulas de ese préstamo. Así se ponía en cuáles eran los intereses a pagar, cuál era el tiempo a cancelar esa deuda y cuáles eran de alguna manera el castigo por incumplimiento de pago. ¿Sí? Así también se expresaba que en caso de no pagar, el hombre se convertía en esclavo, o los hijos eran entregados como esclavos, o la esposa era entregada. Había una serie de cláusulas, o él también iba a la prisión. Entonces, cada vez que una persona contraía una deuda, se firmaba ese certificado o esa acta donde constaba de qué es lo que iba a suceder en caso de que esa deuda no se pague. Y cada vez que esa deuda era cancelada, dice que se escribía en papiro las cláusulas con la tinta, pero que una vez que se cancelaba la deuda o se tachaba, ¿sí? De hecho la palabra que utiliza el Nuevo Testamento está hablando o tachar o borrar con aceite, ¿sí? De alguna manera dejar en blanco el documento, de eso se trataba. O lo tachamos todo que no se note o lo limpiamos para que quede en blanco. De esa manera la deuda estaba cancelada. Hoy por hoy los documentos se rompen y quedan sin valor, pero en ese tiempo había que borrar. Para que quede sin valor tenía que borrarse, ¿sí? Así que con aceite, raspando las letras,
para que pueda quedar nula. Pues bien, nosotros, de hecho la humanidad entera, está en deuda con Dios. Toda la humanidad entera tiene una deuda con Dios por causa de no poder cumplir los estándares de la vida moral que Dios deseaba para cada uno de los seres humanos. Dios había prescripto su ley al pueblo judío mediante la letra, pero a toda la humanidad entera se la había inscrito en el corazón. Lo dice de hecho Romanos 2, 14 y 16. O sea, no había justificativo. De una u otra manera, el ser humano tenía conocimiento de esa ley moral que debía cumplir. Y el hecho de no poder cumplirla nos convirtió a cada uno de nosotros en deudores delante de Dios. Nuestra sentencia de muerte era irremediable. Contrajimos una deuda tan grande que nos era imposible pagar. Pues bien, Cristo tomó esa deuda y la canceló delante de la justicia divina. Se imputó a sí mismo todas nuestras faltas, puso todo a su cuenta y limpió por medio de su sangre nuestra acta y nuestro expediente. Lo que está diciendo Pablo es, si bien cada uno de nosotros, los gentiles como judíos, fuimos considerados pecadores y deudores delante de la justicia divina por causa de no cumplir los estándares de Dios, cosa que Dios nos impuso en el corazón y en la letra, el vivir de acuerdo a su manera, y el hecho de no cumplirla nos puso en un gran problema irremediable con Él, de una deuda que contrajimos y que no podemos pagar. Dios agarró nuestra deuda y se la computó a Él mismo, y con su sangre borró nuestra acta y nuestro expediente, y agarró nuestro expediente en blanco y lo clavó en esa cruz, para que todos sepan que nuestras deudas están canceladas. De alguna manera no les debemos nada a nadie. Si viene un religioso, un legalista y dice tú tienes que circuncidarte, oye, todas las cosas que la ley demandaba de mí ya fueron cumplidas. Cristo las cumplió por mí. Borró todas mis deudas en todos los sentidos. Me computó su vida perfecta, haciéndome a mí justificado de acuerdo a la ley. Imputó todas mis culpas, borrando toda mi sentencia. Yo estoy libre de la ley. Nadie puede acusarme. De alguna manera, lo que hizo Cristo le quitó el terreno y la base de acusación a cualquier potestad enemiga que quiera acusarnos o señalarnos de culpable. Cristo se encargó de hacerlo. Y en vez de agarrar aceite, con su sangre borró cada uno de nuestros pecados. Se dice también que en ese tiempo, sobre cada persona crucificada se clavaba su causa en la cruz. ¿Qué hizo este hombre? Se grababa en una madera y se clavaba en la cruz, así como la causa de Jesús fue clavada en la cruz, diciendo que la sentencia de Cristo era, Él se hizo el rey de los judíos. Así era la sentencia que ellos habían encontrado. Bueno, de alguna manera, en un sentido espiritual, cada una de nuestras culpas, cada una de nuestras deudas, cada una de nuestras rebeliones, fueron grabadas también en ese cartel, fueron grabadas también en ese letrero, y fue clavado en esa cruz, para que todos sepan, todas las huestes espirituales, enemigas, gobernantes de las tinieblas, sepan que todas nuestras culpas fueron pagadas por Cristo en la cruz. De manera que yo para la ley estoy libre. Para el acusador no tengo culpa. Nadie puede acusarme. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, pero todo eso es la plenitud en Cristo. Yo encuentro esa plenitud en Cristo. No voy a poder saciar la necesidad de mi alma cumpliendo reglas humanas, ayunando 3 veces a la semana, yéndome a la montaña 5 veces al año. Con esas reglas humanas jamás vamos a poder alcanzar a cubrir ni el 1% de esa gran deuda que teníamos con Dios. Pero solamente en Cristo encontramos satisfacción. Cristo satisfizo completamente delante de la justicia divina todas nuestras deudas.
Nadie puede acusarnos. Entonces Pablo dice que no vengan estos falsos maestros a decirnos que aparte de Cristo hay que guardar el sábado, como dicen los adventistas, y ciertas restricciones de dieta alimenticia. Hermanos, yo estoy muerto para la ley. O sea, la ley solamente tiene vigencia mientras una persona vive, pero no se le puede imponer una dieta alimenticia a un cadáver. No se le puede inculpar de cargos a una persona que ha muerto, porque ya está muerta. Entonces, cada vez que vienen los religiosos a decir, no, tienes que guardar el sábado, tienes que cumplir estas dietas alimenticias. Hermanos, yo estoy muerto para la ley. Yo ya he muerto a esa ley. Cristo me sustituyó en todos los sentidos. Primeramente, si la ley quería de mí una vida perfecta, Cristo la cumplió por mí. Y si la ley demandaba de mí la sentencia por causa de mi condena, Cristo la cumplió por mí. De una u otra manera, Cristo es la plenitud de mi vida. En Él tengo el cumplimiento perfecto de una vida santa y en Él tengo la expiación de todos mis pecados. Entonces Pablo quiere mostrar esto. Los mormones dicen que no hay que tomar café. Los católicos tienen una serie de mediadores entre ángeles, santos y beatos y toda esa historia también del celibato de sus perversos ministros. Pero Cristo es suficiente, ¿no? No necesito de ningún mediador. De alguna manera estos falsos maestros querían, como Pablo dice, afectando humildad y culto a los ángeles, como haciéndose ellos indignos de Dios, que no podían acercarse a Dios por medio propio, sino que tenían que ir por medio de ángeles, pero todo era falso. Pablo dice, el único mediador es Cristo. Solamente Cristo, Cristo, Cristo. Oh, glorioso Cristo. Y nadie más que Él. Entonces, Pablo está diciendo, ellos tenían un certificado de deuda, pero se pusieron a cuenta con Dios. Y es lo que, busque conmigo esta cita, Isaías 1:18. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y cómo haría esto Jehová? ¿Cómo nos pondría a cuenta con Él? Por medio de Cristo. Entonces yo quiero enfatizar en esta mañana lo que he titulado la plenitud de la vida cristiana es Cristo. Y voy a hablar también de las evidencias de esa vida plena en Cristo. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estamos libres. Entonces, Cristo al morir por nosotros, borró nuestra acta con su propia sangre y al morir por nosotros también le quitó a toda potestad enemiga el derecho, la base para acusarnos. Fuimos librados. Por eso es que Pablo continúa, versículo 16 de Colosenses 2, por tanto nadie les juzgue. ¿En qué? En comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo o días sábado. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie les prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué esto ya es un reproche, un reclamo? ¿Por qué como si viviesen en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques
en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, de hecho, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor, y cada uno de nosotros aquí sabemos eso probablemente por experiencia propia. Todo lo que sean normas, ritos, cosas, legalismo, no tiene valor alguno sobre los apetitos de la carne. Romanos 7:4, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y el versículo 6 de Romanos 7 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley ya no tiene vigencia ni autoridad sobre nuestras vidas, no de la forma en la que ejercía para el pueblo judío, en ese esfuerzo propio por tratar de agradar a Dios, guardando los días festivos, los días de sacrificio, las conductas, las normas morales, a fuerza de pulmón, como solemos decirlo. Toda esa carga ya fue quitada de mis lomos y de nuestros lomos. Yo ya he muerto para esa ley. Y como he dicho, no se le puede pedir a un cadáver que se restrinja a una dieta alimenticia. No se le puede pedir a una persona muerta que guarde el sábado, porque ya hemos muerto. En Cristo hemos muerto. La ley nos mató. Y por medio de Cristo esa condena se cumplió en cada uno de nosotros. Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora, si yo he entendido la esencia de lo que es realmente convertirme a Cristo, la primer puerta que tengo es el sepulcro. Paso primeramente a muerte para ser resucitado en una vida nueva por medio de la fe en el poder de Dios, para caminar bajo nuevas costumbres, bajo nueva ley. Ya no en el régimen viejo de la letra, sino en el régimen del Espíritu Santo que me guía y que me regenera. Religiones como la de los adventistas del séptimo día necesitan un mediador como Elena de White, con todas sus visiones y todas sus observancias y restricciones alimenticias, observancia del sábado. El único alimento que necesitamos, la única dieta que necesita el cristiano es Cristo. Él es el pan de vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. No necesitamos otra cosa. ¿Sí? Es obvio que tenemos que tener una buena administración de nuestro cuerpo, pero no a base de restricciones. No necesitamos tampoco más visiones, como la de José Smith, trayendo visiones de ángeles. No necesitamos imposiciones. Por ejemplo, el cristiano no tiene que celebrar la Pascua. Sin embargo, dentro del cristianismo hay que celebrar la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, ya lo escribió Pablo. Nuestra Pascua es Cristo. Entonces no tenemos días, no tenemos que celebrar Navidad, o sea, son imposiciones. Tampoco dentro de lo que son las conductas, conductas rigurosas, tales como, no sé, la de las comunidades como los Amish, que se tienen que dejar la barba, las mujeres todas vestidas en la misma gama de colores, en el mismo tipo de vestido. O sea, todas estas cosas, de alguna manera, Pablo dice, tienen reputación de algo santo, de algo devoto, pero no tienen ningún poder sobre los apetitos de la carne, porque por dentro seguimos igual de podrido que antes. ¿Por qué?
La religión es un conjunto de normas, o mejor, la religión es un conjunto de prohibiciones que encarcela a los hombres en una imagen de pseudo moralidad, en una imagen de falsa santidad. Podemos, por medio de la religión, por medio del legalismo, podemos mostrarnos emblanquecidos por fuera como un sepulcro, pero seguimos igual de podridos y hediondos por dentro con nuestro corazón. Eso es la religión, hermanos. Esa era la religión de los fariseos, esa era la religión legalista, y esa es la religión en los sentidos de los parámetros humanos. Un conjunto de prohibiciones, de qué hacer o qué no hacer, y sobre eso lo que le añade cada persona. Hay personas que dicen que el cristiano no tiene que utilizar tecnología, no puede utilizar celulares, televisores. Y si tú tienes eso en tu casa, ya tienes un altar al diablo. Y hay otro que dice, no, el cristiano tiene que solamente cortarse el bigote, pero no afeitarse la barba. Y ya entramos en una serie de ritos o imposiciones humanas. Todas esas cosas pueden tener cierta apariencia de piedad. De alguna manera, la religión es como un hilo de lana tratando de sujetar un corazón perverso, asesino, ladrón, violador. En algún punto se va a liberar. En algún punto se va a soltar. No necesitamos una nueva religión. Solamente necesitamos a Cristo. Esa es la esencia de lo que transmite el capítulo 2 de Colosenses. La plenitud está en Cristo. ¿Quiere estar completo? Sumérjase en Cristo y ya vamos a ver de qué manera. Colosenses 3, entramos en Colosenses 3, del 1 al 4. Si por lo tanto han resucitado con Cristo, como si fuera condicionado. Y está bueno en realidad. ¿Sí? Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero más claro no puede estar. ¿Qué parte no entendemos de esta expresión? ¿Qué parte no nos cuesta, digamos? Es como que existiera una capacidad de comprensión, pero una rebeldía de poder ejecutarlo. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque han muerto a la tierra. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Recuerdo haber visto algunos cortos videos de un hombre llamado Ray Comfort, que él hace como un evangelismo público en la calle. Y la forma que él tenía de encarar a las personas era con una pregunta a cada persona a la que se acercaba a entrevistar o a predicar. Y él le decía, ¿has nacido de nuevo? Todo esto en Estados Unidos. Y le decía, ¿has nacido de nuevo? Y la persona decía, sí, claro, por supuesto. Porque de alguna manera la base allá de las personas de allá es el protestantismo. Se crían, digamos, crecen bajo esa religión protestante. Y ellos decían, sí, he nacido de nuevo. Pero era un hombre que tenía un pañuelo atado, un tatuaje acá y una musculosa con una calavera. Entonces, de alguna manera lo que quiero decir es que con la boca podemos decir que sí, pero nuestros hechos nos van a delatar. Entonces, la evidencia de que hemos nacido de nuevo no es una aseveración verbal, ¿sí?, sino nuestro comportamiento. De hecho, Pablo de alguna manera va a tratar este asunto a partir del capítulo 3. Si nosotros en Cristo hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo y hemos nacido en una nueva vida bajo el régimen del Espíritu Santo, la evidencia de esa vida
son nuestros hechos. Una vida totalmente diferente a la vida mundana y con excelencia en el camino de Cristo. Si hemos resucitado en Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto al formato de vida terrenal. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo escribe también en su carta a los Gálatas, Gálatas 2:20, con Cristo, dice, estoy juntamente muerto, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive su vida en mí. Cuando escribe su carta a Romanos, dice en Romanos 6:4, somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si decimos con nuestra boca que andamos en vida nueva, si decimos con nuestra boca que hemos resucitado, dando a entender que hemos muerto para poder resucitar de acuerdo al poder de Dios mediante la fe, la evidencia de ello es nuestra vida. La evidencia de ello es nuestra vida. ¿De qué manera? Pensando en las cosas de arriba, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, centrando todos nuestros pensamientos en las cosas de arriba. Centrando todos nuestros pensamientos en las cosas de arriba. Y no es exagerado. A ver, tenemos que entender, que desde el momento que creemos en Jesús, desde el momento que morimos a nuestra vida pasada y llena de pecado, para nacer en una vida nueva, esa vida radica en un corto peregrinaje de años sobre este polvoriento mundo, caminando por una senda angosta, hasta llegar a nuestra verdadera ciudad. Todos los pensamientos y los deseos que un cristiano debe tener de manera auténtica y genuina, inspirado por el Espíritu Santo, tienen que centrarse en lo celestial. De esa manera yo me voy a esforzar en mi andar por lo que me espera allá. Ya no de manera religiosa, no de manera legalista, sino como una inercia natural del Espíritu Santo, que lo único que quiere Cristo es impulsarnos hacia su reino, en la mayor velocidad posible, por decir de alguna manera. Quizás alguno encuentre tenebroso la idea de morir. Sin embargo, Cristo nos anhela. Cristo nos anhela. Ya quiere tenernos con Él. Eso implica que nuestros días están contados. Miren, no sé cómo serán los noviazgos de ahora, pero cuando, en la época mía, no hace mucho, cuando yo estaba de novio con Laura, mi deseo era, contaba los minutos para salir de trabajo e ir a verla. En eso radicaba y decía, bueno, si me puedo salir 15 minutos antes, o sea, tenía mucho deseo de estar junto a ella. Y la relación de Cristo con su iglesia es mucho más excelente aún. Él nos anhela. Eso significa que nuestra vida es un corto peregrinaje. La única razón por la cual Él nos retiene acá tiene que ver con propósitos de Él. El sentido de la vida es ese. ¿Qué deberíamos hacer? Buscarlo. No le estamos diciendo que tire todo por la ventana y renuncie a todo y se vaya a un monte a vivir. No. Centre sus pensamientos en Cristo. Vaya buscando la voluntad de Dios cada día, en cada acción que hace, en su trabajo, en su casa, con sus hijos, con su familia, en sus tiempos libres. Vaya buscando la dirección de Cristo. Hebreos 13:14, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el Cristo. Buscar las cosas de arriba es un trabajo,
es un trabajo, es una responsabilidad que Jesús nos legó. Él mismo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, busquen el reino de Dios. Que nuestra cuenta esté saldada, que Dios se haya encargado de todo, de nuestros pecados pasados y de nuestra naturaleza pecadora, no significa que estemos de ociosos, sino debemos trabajar en esa santidad. Antes trabajábamos por algo que era imposible de alcanzar, pero estando ya en Cristo debemos ocuparnos de crecer en Él por medio de la gracia de su Espíritu. Por medio de la obra de Cristo fuimos desconectados del mundo. Ahora por medio de su Espíritu debemos conectarnos a la eternidad gloriosa en los cielos y allí está escondida nuestra vida. Versículo 5 de Colosenses 3. Hagan morir, en virtud de esto, Pablo dice, hagan morir, por lo tanto, lo terrenal en ustedes. Si lo que hemos leído anteriormente genera convicción, entonces hagan morir, por lo tanto, lo terrenal en ustedes. Fornicación, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, injurias, palabras deshonestas de su boca, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, en donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, si ya hemos comprendido en qué radica la vida cristiana, cómo se evidencia esa vida, Pablo dice ahora el trabajo de buscar es hacer morir primeramente las cosas malas en nosotros. Y la regeneración, tenemos que entender algo, la regeneración de nuestro corazón y de nuestra mente no es algo que ocurre de manera instantánea al momento que nos creemos. Es un proceso en el tiempo. Acá claramente Pablo escribe que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada día se va renovando. ¿Eso qué significa? Que vamos a seguir batallando con nuestra carne y con aquellos deseos antiguos, pecaminosos, que son como rastrojos de maldad, que aún quedan y que de alguna manera buscan seducirnos. La cruz del Calvario trató con todos nuestros pecados. No cabe la menor duda de eso. Todos nuestros hechos, todas nuestras deudas fueron imputadas en los lomos de Cristo y fueron canceladas en esa cruz. Pero la naturaleza mala de nuestro corazón y de nuestra mente aún debe ser tratada por su Espíritu Santo. Entonces, por un lado, la cruz se encarga de todo lo que hemos hecho, mientras que su Espíritu se encarga de lo que somos, llevándonos hacia la regeneración de un corazón nuevo y la mente de Cristo operando en nosotros. Entonces, claramente se nos dice que un cristiano debe matar, eso dice el texto, debe aniquilar, debe matar todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual, que es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, todo lo que viene de un corazón sucio. Hay cosas que hay que matar, no pueden convivir, ¿sí? No hay espacio para que convivan, esas tienen que matar. O viven ellos y ellos me matan a mí, o vivo yo por medio de Cristo y mato esas cosas. De eso se trata. Bien. Referido al corazón, Marcos 7:21, Jesús dice esto: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la insolencia,
la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas nacen de un corazón sucio, de un corazón que aún está en inmundicia. Pablo escribe en Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santo. Bueno, esta clase de pecados era la que tenía todos creyentes antes de convertirse a Cristo. ¿Sí? Venidos a Cristo es obvio que esas cosas tienen que estar muertas. Y si algún rastro de eso queda, debemos aniquilarlo totalmente. Esas cosas no pueden estar, dice Pablo. Y por otro lado presenta otra lista también Pablo. Por un lado presenta esta lista de pecados perversos y antiguos que operan en nuestra carne y en nuestra mente. Pablo dice, estas cosas ya tienen que estar muertas y si por alguna casualidad no están muertas, hay que aniquilarlo. Y por otro lado presenta otra lista de pecados que ya tienen que ver con nuestro carácter y nuestra conducta. Por un lado, lo que opera en la carne y los deseos de la mente, y por otro lado, lo que opera en nuestra conducta y en nuestro carácter. Y Pablo dice, estos tienen que despojarse. La primera lista tenemos que aniquilar, la segunda tenemos que despojarnos, quitarnos de nosotros como si fuera una prenda sucia. A veces uno llega del trabajo todo, no sé, sucio, percudido, con una ropa que está muy sucia y con mal olor, y lo primero que hace es, se saca eso y lo tira. Bueno, Pablo de alguna manera está diciendo eso. Quítense de ustedes todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, ese enojo que opera en el corazón y que a veces está de manera constante y a veces lleva a tener arranques de ira descontrolado, lo cual es malo para todo cristiano. El apóstol Santiago dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que como cristianos no podemos tener una actitud iracunda y enojarnos constantemente y reclamar y andar gritándose. Eso no es propio del cristiano. Ni malicia, ni injurias, que tienen que ver con calumnia y blasfemias, ni palabras deshonestas que tienen que ver con insultos y todo tipo de lenguaje inapropiado. Estas cosas deben quitarse de todo cristiano. El cristiano tiene que despojarse de esa ropa sucia, debe despojarse de los harapos sucios y andrajosos, de esa conducta antigua. Y esto de alguna manera es una analogía muy práctica. Por ejemplo, nosotros vamos a ser identificados por nuestro atuendo. Así que si tenemos ese atuendo andrajoso de mala conducta, de ira, de enojo, es obvio que vamos a ser identificados como incrédulos, como no creyentes. Pero si tenemos un atuendo de una vida, de un carácter pacífico, con mansedumbre, con templanza, vamos a ser identificados como cristianos. Y el ejemplo práctico es el siguiente. El atuendo nos identifica. O sea, usted va a ser identificado por su atuendo, por lo que viste. Por ejemplo, ¿cómo identifica un policía en la calle? Porque va vestido de policía, ¿verdad? Pero si el policía se viste de plomero, ya probablemente no lo identifique. O si el piloto se viste de avión, se viste de deportista, va a haber un conflicto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nuestra identidad depende también de nuestro atuendo. ¿Cómo sé que alguien es policía? Porque viste de policía. ¿Cómo sé que alguien es piloto de avión? Porque viste como piloto de avión. ¿Cómo sé que alguien es plomero? Porque viene con su mameluco de plomero, mecánico, en fin. Del mismo modo también, ¿cómo sé que el cristiano es cristiano? Porque se ha vestido de buena conducta, de mansedumbre, de templanza, cosa que Pablo continúa enumerando a partir de aquí. Versículo 12, y hasta el final dice esto ya. Vístase, ¿sí? Primero, desvístase de las cosas malas. Y ahora vístase, por lo tanto, como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, no de misericordia, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, en el pasaje anterior enumeraba una lista de las cosas que debemos dejar, y en este pasaje enumera una lista de las cosas que debemos tener o poseer. ¿Bien? Debemos, si somos cristianos, ¿cuál es la evidencia? Y voy cerrando con esto. Por un lado, he comenzado hablando de que la plenitud, Pablo nos demuestra que la plenitud de la vida cristiana no está en un conjunto de ritos, normas legalistas, sincretismo, solamente en Cristo. La plenitud de la vida cristiana está en Cristo. ¿De qué manera se computa esa plenitud a nuestras vidas? Nosotros muriendo y viviendo en Él. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? La evidencia. Esa vida nueva tiene que hacerse evidente en nosotros. ¿De qué manera? De la manera que Pablo ilustra. La evidencia de que un cristiano es cristiano tiene que ver con su conducta, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con sus acciones. Entrañable misericordia y bondad. Y la palabra entrañable viene de entrañas, desde adentro. Tiene que tener una misericordia que viene desde adentro y que da frutos de bondad hacia afuera. Humildad y mansedumbre. La humildad como algo que opera desde adentro de nuestro corazón y se expresa en forma de mansedumbre. Paciencia y perdón. Y la palabra paciencia tiene que ver como alejado de la ira o lento para la ira. Tiene que ver con eso la palabra paciencia. Y perdón es la capacidad de sufrir el agravio, de pasar por alto la ofensa. Y a todo esto, dice Pablo, a todo esto envuélvanlo de alguna manera con el cinturón del amor. Porque yo puedo tener todas las cosas, pero si no tengo amor, como dice 1 Corintios 13, nada soy. Entonces, es necesario vestirnos de todas estas cosas, pero principalmente tener amor. Entonces, esa va a ser la evidencia de que estamos caminando en la plenitud de la vida cristiana. ¿Quiere caminar en plenitud? Amén. Yo quisiera que todos estemos siempre andando y caminando en la plenitud de la vida de Cristo, pero que sea evidente, que se note. ¿Sí? Fíjense que Pablo menciona acciones y al final, luego que ha mencionado cuáles son las cosas que debemos vestir, al final dice, la palabra de Cristo mora en abundancia entre ustedes. No pone el conocimiento como cosa primaria, como hoy por hoy lo hacen la mayoría de los cristianos. Exaltan el conocimiento y se olvidan. Igual que los fariseos, ¿sí? Misericordia quiero y no sacrificio, le dijo Jesús, porque eran muy buenos en recitar la ley y encontrar a todos culpables. Pero se habían olvidado de la misericordia, del amor, de la tolerancia. Pues bien, Pablo de alguna manera menciona las acciones que nos identifican, de alguna manera el atuendo que nos identifica, y luego recién de allí dice, bueno, el conocimiento abunde en ustedes. Y no que andemos con una Biblia bajo el brazo, pero sí que las enseñanzas de Cristo estén grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. De esa manera, siempre vamos a poder alabar con sabiduría, cantar con entendimiento, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Así que no nos hace falta más nada sino solamente a Cristo.
Y para vivir esa vida cristiana debemos despojarnos de lo malo, vestir lo bueno para que sea realmente evidente. Hermanos, la vida cristiana tiene evidencia. La vida cristiana necesariamente debe ser evidente. Si no, no tendría sentido. Si realmente hemos muerto a la vida antigua, entonces tenemos que saber vivir la nueva vida. Así que hasta acá llego, nos hemos quedado en el versículo 17 de Colosenses 3, y bueno, de allí arrancará la próxima meditación por nuestro hermano Santiago. La paz del Señor Jesús con ustedes.